Bien, entonces vamos a continuar hablando de la revolución industrial para luego llegar al tema eh, de Aprende en Casa y que tiene que ver con áreas naturales protegidas. Así que les recuerdo, déjame ver aquí. Mm, no. Entonces vamos a empezar con un breve repaso en un tipo de actividad que ustedes van a completar. ¿Ya? Les voy a mostrar lo que ustedes van a hacer muy rápidamente, ¿eh? Para comprobar lo que han recordado. Resuelvan la actividad, por favor. Es algo muy rápido, muy breve. Muy bien, sigan desarrollándolo rápidamente. Ahorita vamos a pasar a la explicación para recordar algunos conceptos que vimos la semana pasada y que vamos a continuar explicando el día de hoy.
Profesor, ya terminé. ¿Qué se hace ahora? Muy bien, Héctor, gracias. Muy bien, Profesor, entonces. ya terminé. Muy bien, mientras van acabando entonces, vamos a ver el video sobre las consecuencias de la revolución industrial. Ya hablamos un poco de eso la semana pasada, nos vamos a enfocar en ese aspecto esta semana y complementar lo que vimos esta semana con este aspecto. Esperemos un momento que cargue el video. Bien, aquí hay para ustedes dos videos sobre las consecuencias de la revolución industrial. Vamos a ver el primero. Y también acá hay dos libros que ustedes pueden revisar sobre el tema. No libros, sino capítulos del libro, donde también está el tema, si lo ven necesario para desarrollar la actividad al final. Entonces vamos a ver este video. Las consecuencias de la revolución industrial abarcaron de manera notable en casi todos los aspectos de la sociedad británica, incluyendo la demografía, la política, las estructuras e instituciones sociales y la economía. Con el crecimiento de las fábricas, por ejemplo, las personas fueron atraídas a los centros metropolitanos. El número de ciudades con poblaciones de más de 20.000 en Inglaterra y Gales aumentó de 12 en 1800 a casi 200 en el cierre de siglo. Como ejemplo específico de los efectos del cambio tecnológico sobre la demografía, el crecimiento de la fundición de coque resultó en un desplazamiento de los centros de población de Inglaterra desde el sur y el este hacia el norte y el oeste. El cambio tecnológico también hizo posible el crecimiento del capitalismo. Los dueños de fábricas y otros que controlaban los medios de producción rápidamente se hicieron muy ricos. Como indicador del crecimiento económico inspirado en las nuevas tecnologías, el poder adquisitivo en Gran Bretaña se duplicó y el ingreso nacional total aumentó en un factor de 10 en los años comprendidos entre 1800 y 1900. Tales cambios también provocaron una revolución en la estructura política de la nación. Los capitalistas industriales reemplazaron gradualmente a los propietarios agrarios de tierras como líderes de la economía y estructura de poder de la nación. Las condiciones de trabajo eran a menudo mucho menos que satisfactorias para muchos de los empleados en los sistemas de la nueva fábrica. Los lugares de trabajo a menudo estaban mal ventilados, hacinados y repletos de peligros para la seguridad. Hombres, mujeres y niños, por igual, trabajaban con salarios de supervivencia en entornos poco saludables y peligrosos. Los trabajadores a menudo no podían permitirse más que la vivienda más sencilla, lo que dio lugar al aumento de los barrios marginales urbanos. Veamos ahora las 10 consecuencias principales de la revolución industrial. Número 1. Educación. Antes de la revolución industrial, la educación no era gratuita. Las familias ricas podían permitirse el envío de sus hijos a la escuela para una educación básica, mientras que la educación de los niños pobres se limitó a los tutoriales ofrecidos en las escuelas de la iglesia en los servicios del domingo. Sin embargo, en 1833 la educación recibió una ayuda del gobierno británico. El gobierno, por primera vez en la historia, asignó
asignó fondos para promover la educación en las escuelas. Dio dinero a organizaciones benéficas con el propósito de ayudar a hacer accesible la educación a los niños de todas las divisiones socioeconómicas. En el mismo año, el gobierno británico estableció leyes que exigían que los niños que trabajaban en fábricas asistieran a la escuela por no menos de 2 horas diarias. En 1844, la Unión de Escuelas Rutgers, establecida por el gobierno, se centró en educar a los niños pobres, mientras que la Ley de Escuelas Públicas, creada en 1868, trajo reforma al sistema escolar público en Gran Bretaña mediante el establecimiento de requisitos básicos para los estándares educativos. 2. Nuevas invenciones y desarrollo de fábricas. La industria entró en un rápido crecimiento en el siglo XIX. Se aumentó la producción y existió mayor demanda de materias primas de todo tipo, trayendo consigo grandes avances en las tecnologías y en las formas de producción en masa. 3. Política. Aunque Gran Bretaña se había convertido en una monarquía constitucional un siglo antes, la gran mayoría de la población seguía siendo privada del sistema electoral. A medida que la fuerza industrial crecía junto con una clase media más forzada, la reforma electoral era una necesidad para equilibrar la estructura de poder de la nueva sociedad. Antes de 1832, solo el 6% de la población masculina podía votar representado por aristócratas que poseían grandes parcelas de tierra en el campo y otros bienes. Hacia 1832, los propietarios de las fábricas de clase media querían que el poder político coincidiera con su recién descubierto golpe económico, lo que dio lugar al proyecto de reforma de 1832, que concedió el 20% de la población masculina a votar. El proyecto de reforma también redistribuyó los distritos electorales para reflejar mejor las grandes poblaciones de los centros urbanos. 4. Crecimiento de las ciudades. Una de las características definitorias y más duraderas de la revolución industrial fue el surgimiento de las ciudades. En la sociedad preindustrial, más del 80% de la población vivía en zonas rurales. A medida que los migrantes se trasladaban del campo, las pequeñas ciudades se convirtieron en grandes ciudades. Hacia 1850, por primera vez en la historia mundial, más gente en un país, Gran Bretaña, vivía en las ciudades que en las zonas rurales. A medida que otros países de Europa y Norteamérica se industrializaron, también continuaron por esta vía de urbanización. En 1820, la mayoría de estadounidenses vivían en ciudades. En Inglaterra, este proceso de urbanización continuó sin cesar durante el siglo XIX. La ciudad de Londres creció de una población de 2 millones en 1840 a 5 millones 40 años más tarde. 5. Explotación de los recursos minerales y aumento de la fuerza de trabajo. Para aumentar la producción eran necesarias nuevas materias primas en grandes cantidades, por lo que se mejoró la fuerza de trabajo y se extrajeron más recursos del suelo y del subsuelo. 6. Explotación infantil. El trabajo infantil era parte integral de las primeras fábricas y minas. En las fábricas de textiles, a medida que los nuevos telares de energía y las mulas de hilado tomaban el lugar de los trabajadores calificados, los propietarios de las fábricas usaban mano de obra barata y no calificada para disminuir el costo de producción. Y el trabajo infantil era el trabajo más barato de todos. Algunas de estas máquinas eran tan fáciles de operar que un niño pequeño podía realizar las tareas simples y repetitivas.
Algunas tareas de mantenimiento, como estrujar en espacios reducidos, podrían ser realizadas más fácilmente por los niños que por los adultos. Y los niños no trataron de unirse a los sindicatos o ir a la huelga. Se les pagó 1/10 de lo que los hombres fueron pagados. 7. Roles familiares. La revolución industrial transformó completamente el papel de la familia. En la sociedad agrícola tradicional, las familias trabajaban juntas con una unidad de producción, atendiendo a los campos, tejiendo suéteres o atendiendo al fuego. Las mujeres ahora podían ser madres y también desempeñar un papel en la producción de alimentos o bienes necesarios para el hogar. El tiempo de trabajo y de juego era flexible y entretejido. La misma especialización del trabajo que se produjo en las fábricas se produjo en las vidas de las familias de la clase trabajadora, rompiendo la economía familiar. Mientras que muchos trabajadores de la fábrica eran inicialmente mujeres, la mayoría de ellas eran mujeres jóvenes que dejarían de trabajar cuando se casaran. 8. Sistema bancario y de inversión altamente desarrollado. Gracias a los avances en transporte, agricultura y comunicación, se dio un crecimiento del comercio mundial, lo que ocasionaba el aumento de las inversiones monetarias para la implantación de nuevos proyectos, desde grandes fábricas hasta medianas y pequeñas empresas. 9. Riquezas e ingresos. Los historiadores no están de acuerdo sobre si la vida mejoró para la clase obrera en la primera fase de la Revolución Industrial, de 1790 a 1850. E. P. Thompson argumentó en The Making of the English Working Class que la vida claramente no mejoró para la mayoría de los británicos. La experiencia de la inmiseración vino sobre ellos en 100 formas diferentes. Para el trabajador de campo, la pérdida de sus derechos comunes y los vestigios de la democracia de la aldea. Para el artesano, la pérdida de su estatus de artesano. Para el tejedor, la pérdida de sustento y de independencia. Para el niño, la pérdida de juego en el hogar. Para muchos grupos de trabajadores cuya ganancia real mejoró, la pérdida de seguridad, el ocio y el deterioro del medio urbano. 10. La clase media emergente. Poco a poco, muy gradualmente, una clase media o tipo mediano surgió en las ciudades industriales, en su mayoría hacia finales del siglo XIX. Hasta entonces, solo había dos clases principales en la sociedad: los aristócratas nacidos en sus vidas de riqueza y privilegio, y los plebeyos de bajos ingresos nacidos en las clases trabajadoras. Sin embargo, las nuevas industrias urbanas requerían gradualmente más de lo que hoy llamamos empleo de cuello blanco, como empresarios, comerciantes, vendedores de bancos, agentes de seguros, contadores, gerentes, médicos, abogados y maestros. Una evidencia de esta clase media emergente fue el aumento de las tiendas minoristas en Inglaterra, que aumentaron de 300 en 1875 a 2.600 en 1890. Otra marcada distinción de la clase media fue su capacidad para contratar a sirvientes para cocinar y limpiar la casa de vez en cuando. Esto es prueba de una pequeña pero creciente clase media que se enorgullecía de asumir la responsabilidad por sí mismos y sus familias. Consideraban el éxito profesional como el resultado de la energía, la perseverancia y el trabajo duro de una persona. Muy bien, entonces este video ya nos está mostrando las diferentes consecuencias y vamos a hablar de algunas de ellas antes de pasar a la actividad.
Bien, entonces, si queremos tomar en cuenta tal vez el impacto más grande de la revolución industrial de todo lo que hemos estado viendo en el video, el impacto social es el más relevante, con el crecimiento poblacional y los cambios que dieron origen al crecimiento de las ciudades y, por supuesto, los suburbios y los cambios en la vida urbana. Por supuesto que esto va a implicar también un nuevo tipo de ciudad y el desarrollo de una clase media industrial, además de una nueva clase social que van a ser los obreros. Entonces, la nueva sociedad industrial implica entonces que muchos campesinos, implica tres cosas, ¿no? Los campesinos, muchos de ellos dejan de ser campesinos y se convierten en jornaleros, y luego muchos de ellos van a la ciudad y se convierten en obreros. Los artesanos desaparecen, entre comillas, por la producción fabril. No es que desaparezcan por completo, porque hasta el día de hoy hay artesanos, ¿no? Personas que hacen trabajos a mano y no buscan tanto la cantidad, sino la calidad. Pero como grupo, y antes, en esta época, antes de la Revolución Industrial, los artesanos estaban muy bien organizados y en toda Europa, y era un grupo muy fuerte, muy integrado, pero frente a las fábricas y a las máquinas, los artesanos no van a poder competir, van a ser superados por la producción industrial. Igualmente la aristocracia va perdiendo poder y más bien la burguesía toma el mando, invierte en fábricas y empresas y se convierte en una nueva élite social formada por banqueros, empresarios propietarios e intervienen también en la política. Y si bien la nobleza sigue gobernando, porque en esta época todavía hay emperadores, hay reyes, ya no solamente tienen el apoyo de nobles, sino también de burgueses. Y hay valores burgueses como la propiedad privada, el ahorro, el individualismo, que son considerados importantes. Entonces, en la nueva sociedad de clases hay la clase alta, formada por la aristocracia y los burgueses en ascenso, las clases medias, que son burgueses medianos y pequeños, y las clases bajas, que son los obreros y los campesinos. Evidentemente, la diferencia entre burguesía y proletariado ya nos lo ha mencionado el video. Y recordemos que las condiciones de trabajo eran duras para los obreros. Entonces, el trabajador del siglo XVII, que era artesano, que trabajaba en un taller, era antes de la Revolución Industrial, era un trabajo muy diferente al trabajador del siglo XVIII y XIX en adelante, que trabajaba en la industria. El trabajador del taller trabajaba para ser artesano y no usaba máquinas, usaba máquinas manuales. Era un trabajo lento, pero de calidad. En cambio, el trabajo en la industria es un trabajo rápido, eficiente y cada vez con las máquinas más rápido, más productivo. Las condiciones de vida obviamente eran duras. Ese texto de Engels, uno de los creadores del marxismo, ¿no? El socialismo científico, justamente habla de los aspectos negativos y cómo los obreros vivían en lugares feos, estrechos, hediondos, hacinados. Vivían pues en condiciones muy negativas, pero era lo único que tenían. Y en realidad, más que una casa, era un lugar donde dormir, ¿no? Porque trabajaban casi todo el día y lo único que necesitaban era un lugar donde dormir. No era pues una casa, ni mucho menos. Este texto nos muestra este texto. Bien, este texto nos muestra cómo fue ampliándose el número de niños trabajadores. Cada vez eran más en miles
y también mujeres y también hombres. Como vimos en el video, muchos preferían trabajar con niños para pagarles menos, ¿no? Y como dice el video, los niños no hacían huelgas, no hacían paros, porque también en ese trabajo estaba la sobrevivencia de su familia, ¿no? Y esto nos muestra nuevamente la edad media de las defunciones. Y lo que muestra este video, no sé si se ve muy bien, un momento. Lo que muestra este texto, no sé si se nota bien, es que había una diferencia fuerte en la edad media de defunción de los grupos sociales. Por ejemplo, la gente de la burguesía podía llegar a vivir más tiempo que las clases obreras y los artesanos y tenderos. Los artesanos y tenderos vivían 40 años, 38 años. En algunas ciudades menos, ¿no? Por ejemplo, acá en hay una ciudad llamada Liverpool, donde el nivel de vida de artesanos y obreros es bien baja, ¿no? 15 años en el caso de los obreros, 15 años nada más. En cambio, los burgueses vivían 35, que también es bajo. Pero en otras ciudades, un burgués podía vivir hasta 52 años, 40 años, 49 años. Y los obreros vivían también 38, 28. Eso indicaría entonces que el nivel de vida era muy diferente porque los burgueses no hacían el tipo de trabajo que hacían los obreros o los artesanos, comían bien, tenían acceso a médicos personales y podían vivir más tiempo de lo que vivía un obrero o un artesano. Las jornadas laborales eran agotadoras, había abuso en el trabajo infantil con muy bajos salarios y muchas horas de trabajo, bajos salarios, ausencia de derechos de los trabajadores, ¿no? El despido era libre, no había vacaciones, no había seguros, no había nada que beneficie a los niños que trabajaban. Sin embargo, poco a poco se comenzó a hacer algunos cambios y esto va a dar origen a los primeros sindicatos, ¿no? Las primeras ideas de las trade unions, que son los primeros sindicatos, se comienzan a ver ya en el siglo XIX, y aquí también importa el cartismo, llamado así porque ese movimiento se basaba en una carta del pueblo, publicada en 1868, donde se pedían reformas para los trabajadores de Londres, sobre todo. Y este movimiento del cartismo va a buscar eso, ¿no? Derechos de los trabajadores. Hay que mencionar también a los socialistas utópicos, por ejemplo, a este hombre llamado Robert Owen, que era un hombre sumamente rico y era un buen cristiano, y él propuso un modelo de fábrica donde los obreros trabajaban, ciertamente, pero no eran explotados. Tenían un trabajo digno, había escuelas, buenas casas, es decir, un tipo de fábrica ideal que él montó con su dinero y que tuvo relativo éxito, no tanto tampoco, pero que no fue seguido por otros empresarios, ¿no? Lo que él intentaba era mostrar cómo debería ser una verdadera industria, pero por supuesto otros empresarios no continuaron con su ejemplo, ¿no? Y eventualmente con el tiempo cesó esta operación. Por eso lo llaman socialista utópico, ¿no? Porque utópico quiere decir idealista, ¿no? Y Owen planteaba ese modelo, ¿no? Un modelo basado en cooperativas, ¿no? Donde todos se apoyan. Otro socialista utópico fue el conde Saint-Simon, un francés, que también proponía un tipo de nuevo trato con los obreros y que fuera más justo para con ellos. Entonces, para esta época se desarrolla el capitalismo y se desarrolla todo lo que implica este sistema económico. Bien, hasta aquí vamos a llegar porque esta parte ya corresponde más a cuarto año y no lo vamos a ver. Bien, entonces, igual que la semana pasada, les voy a mostrar acá la actividad que van a elaborar
momentito. Repito. Bien, entonces, igual que la semana pasada, les planteo el desarrollo de esta práctica sobre lo que se ha estado explicando el día de hoy, ¿ya? Para ver la diferencia entre los trabajadores antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial. Simplemente acá van a arrastrar a donde corresponde. Y aquí simplemente indicar el concepto o palabra adecuada, ¿no? Y tienen tres opciones. Y algo de acá es muy parecido a lo de la semana pasada, ¿no? Hay tres opciones por cada uno. Ustedes eligen la que es correcta, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que hay que elaborar. Les voy a enviar el enlace ahorita. Muy bien. Bien, ahí tienen en el chat el enlace. No se olviden que deben enviarme la respuesta a mi correo personal. Ahí está mi correo personal. Entonces simplemente lo desarrollan. Ahora mismo sería lo ideal, dado que está toda la información en el libro, los libros que están ahí adicionales, el video que vimos, también su texto escolar, no creo que sea tan complicado, y lo resuelven y colocan su nombre y lo envían a mi correo personal. No sé si hay alguna duda. Todo claro, profesor. Gracias, Andrea. Todo claro, profesor. Gracias, Jefferson. ¿No hay dudas entonces? Todo claro, profesor. No, profesor, todo claro. Gracias, Natalie. Muy bien, siendo así, entonces voy ahorita también a poner el enlace en el Classroom. Hoy ya están 21, es 20 personas prácticamente, así que espero que todos lo resuelvan porque está muy asequible. Y vamos a ver, primero que todo vamos a pasar la lista. Muy bien. Vamos a acabar con la grabación.